Buenos días chicos con todos ustedes, hoy tenemos el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy, clasificación de cuadriláteros. Entonces, vamos a ver, tenemos por aquí, dice lo siguiente, un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, puede ser convexo o no convexo. ¿Se recuerdan chicos cuando hablábamos de convexo y no convexo? A ver, aquí tenemos, ¿vean? Cuadrilátero convexo. Sus ángulos, todos sus ángulos internos, ¿cuánto suma? 360. Pero en el cuadrilátero no convexo también suman 360. ¿Cómo yo distingo un cuadrilátero convexo de uno no convexo? Trazando una línea. Si yo trazo cualquier línea en cualquier dirección, ¿no es cierto? Y si corta solamente en dos puntos, por ejemplo aquí ve, 1, ¿no es cierto? 2. A ver aquí también, 1, 2. Corta en dos puntos, trazando cualquier línea. A cambio aquí, ¿qué pasa? Si yo trazo esta línea, miren, ve, corta en 1, 2, 3, 4 puntos, ¿ve? Ya es más de 2, por lo tanto, es un cuadrilátero no convexo. ¿Estamos? O también llamado cóncavo. Entonces, así distinguimos un cuadrilátero convexo de uno no convexo. ¿Cómo? Trazando una línea. Si corta en más de dos puntos, no convexo. Si siempre corta en dos puntos, ¿qué es? Es convexo. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces, el cuadrilátero ABCD es no convexo, ¿no? Clasificación de cuadriláteros convexos. Ahora tenemos. Dice, según el paralelismo de sus lados opuestos, los cuadriláteros convexos se clasifican de la siguiente manera. En trapezoide, trapecio, ¿no es cierto? Y otras figuras geométricas. Vamos a ver primero. ¿Qué viene a ser un trapezoide? Dícese aquel cuadrilátero convexo que no presenta lados opuestos. O sea, no tiene lados opuestos. Ese es un trapezoide. ¿Ve? Por ejemplo, AD no es paralelo a BC. AB no es paralelo a CD. Por lo tanto, como no tiene lados paralelos, entonces decimos que es un trapezoide. A cambio, cuando es un trapecio en sí, cuando tiene dos lados paralelos, ¿no es cierto? En este caso, ¿quiénes son? Base mayor y base menor, ¿ya? ¿Cuál es la base mayor? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Base mayor será el de mayor longitud y base menor el de menor longitud. Y estos dos son paralelos, ¿no es cierto? Eso diferencia un trapecio de un trapezoide. El trapecio tiene lados base mayor y base menor que son paralelos, ¿no es cierto? En cambio el trapezoide no tiene lados paralelos. Entonces dice, el trapecio es aquel cuadrilátero convexo que solo tiene un par de lados opuestos paralelos. En este caso, ¿quiénes son? Las bases, ¿no es cierto? En la figura, si BC es paralelo a AD, entonces el cuadrilátero ABCD es un trapecio. Ahí tenemos las bases. ¿Cuáles serán las llamadas laterales? Los de los lados, ¿no? Izquierdo y derecho. Los segmentos, ¿no es cierto? AB y CD. Entonces estos son los llamados laterales, ¿no es cierto? Laterales. Y también tiene una altura, ¿no es cierto? ¿Cómo será la altura? Perpendicular a la base. Puede ser a la base, ¿no es cierto? Mayor.
perpendicular a la base mayor. ¿Qué más tenemos en cuanto a los trapecios? Propiedades, ¿no es cierto? Del trapecio, dice. Ahí tenemos una gráfica, ¿ve? De un trapecio. Dice, en todo trapecio, la base media es paralela a sus bases y su longitud es la semisuma de las longitudes de sus bases. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué será la base media? Si yo tengo, por ejemplo, punto M, primero empiezo con el punto M, ¿no es cierto? Punto M viene a ser el punto medio del segmento AB y también el punto N, que viene a ser punto medio del segmento CD. Si yo uno dichos puntos medios, ¿no es cierto? Si uno ese punto medios, si uno M con N, me va a trazar esta línea, ¿no es cierto? A eso, ¿cómo se le llama? Se le llama base media. Y viene a ser paralela a las dos bases. Entonces, para hallar su medida, ¿qué se hace? La semisuma. ¿Semisuma de qué? Semisuma de las bases, ¿no? Base mayor más base menor sobre 2. O prácticamente, ¿no es cierto? El promedio, ¿no es cierto? El promedio. Pasamos al siguiente punto, dice. En todo trapecio el segmento que une los puntos medios de sus diagonales. Y a ver, primero tenemos ahí. Si nosotros tenemos una diagonal, ¿no es cierto? Dos diagonales, ¿no? ¿Qué vienen a ser las diagonales? Es un segmento, ¿no es cierto? Que une los puntos extremos, ¿no? B con D y A con C. ¿Qué son? Estas dos líneas son las llamadas diagonales. Entonces, si yo uno los puntos medios de las diagonales, voy a tener este segmento pequeño llamado X. Punto medio de las diagonales. Si mi diagonal de acá mide 6, punto medio, ¿qué será acá? 3, 3, ¿cierto? 3, 3. Por lo tanto, es punto medio de la diagonal. Entonces, ¿cómo hallaré ese valor de X? Viene a ser la semidiferencia. ¿No es cierto? Semidiferencia. O sea, A menos B, base mayor menos base menor sobre 2. Bien. Pasamos a la siguiente parte. Ahora aquí tenemos, dice, en la figura M es punto medio de AC y MH es perpendicular a BD. MH es perpendicular a AD. Si por ejemplo en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos aquí dos triángulos. En este caso tenemos dos triángulos, ¿no es cierto? Dos triángulos unidos por un vértice. Si nosotros ubicamos un punto medio del segmento oblicuo, en este caso AC, ¿qué va a pasar? Si yo uno ese punto medio con, o bueno, hago una perpendicular con BD, voy a tener un valor de X. ¿Cómo se halla ese X? Con la semidiferencia también, ¿ve? También viene a ser la semidiferencia. Pasamos a paralelogramos. Dice, son aquellos cuadriláteros convexos que tienen sus pares de lados opuestos paralelos, ¿no es cierto? Entonces, paralelogramos. Viene a ser sus lados paralelos. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Paralelogramos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este paralelogramo, ¿no es cierto? ABCD con punto o centro de diagonales O, ¿no es cierto? Propiedades, dice. En todo paralelogramo, los lados opuestos son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? De igual medida.
En todo paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes también. Lados opuestos. Por ejemplo, el ángulo de A va a ser igual al ángulo de B. El ángulo de B va a ser igual al ángulo de ángulos opuestos son iguales. Siguiente. En todo paralelogramo las diagonales se bisecan. ¿Qué quiere decir que se bisecan? Que tienen igual medida, ¿no es cierto? Cortan en un punto. Pasamos siguiente. Clasificación de los paralelogramos. Ahora vamos a ver los diferentes paralelogramos. Romboide. Dice, es aquel paralelogramo que tiene los lados consecutivos de diferente longitud y sus ángulos interiores tienen medidas distintas de 90 grados. Entonces, ¿qué será el romboide? ¿No es cierto? ¿Cómo yo diferencio? A ver, vamos a ver el rombo también, ¿ya? Dice, es aquel paralelogramo que tiene sus lados de igual longitud y sus ángulos menores y sus ángulos interiores presentan medidas distintas de 90 grados. Ya, a ver, ¿cuál vendrá a ser la diferencia entre rombo y romboide? La diferencia es su medida de sus lados. Mientras que el rombo tiene todos sus lados iguales, sus 4 lados iguales, ¿no es cierto? El rombo que tiene 4 lados iguales. El romboide solamente tiene 2 lados iguales, ¿no? Este con este y este con este. ¿Ven? Mientras el rombo tiene todos sus lados iguales, el romboide tendrá sus lados opuestos simplemente iguales. ¿No es cierto? No vienen a ser todos iguales. Pasamos al rectángulo. Es aquel paralelogramo que tiene sus lados consecutivos de diferente longitud y las medidas de ángulos interiores son iguales a 90 grados. Ahora pasamos al cuadrado. Es aquel paralelogramo que tiene sus lados de igual longitud y la medida de sus ángulos interiores igual a 90 grados. Primero, ¿qué igualdad hay entre un rectángulo y un cuadrado? Que tanto el rectángulo como el cuadrado, sus ángulos, ¿cuántos son? 90 grados. 90 grados. Entonces son ángulos iguales. ¿Cuál será la diferencia entonces entre ellos? Que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Y el rectángulo no. Rectángulo que tendrá simplemente lados opuestos iguales, ¿cierto? Entonces, así se diferencia un rectángulo de un cuadrado. ABC es un cuadrado o el centro del cuadrado. Listo, chicos. Hasta ahí sería la parte